Bienvenidos a nuestro idioma español. Hoy es 24 de Adar. Bienvenidos a la etapa de pruebas del canal de Asbará en español de Col Israel Info. Estamos con títulos que se dan en estas horas. Hungría, fiesta nacional, judíos húngaros bajo advertencia. Esta información viene desde Europa, entonces el Día Nacional Húngaro se acerca, pero los judíos húngaros, en vez de prepararse para los festejos, se preparan para dejar el país, en especial por los desbordes antisemitas que ocurran ese día. Jefes de la comunidad judía publicaron invitaciones a los judíos para dejar el país los días de los festejos. Los mismos rabinos han aconsejado lugares a donde ir. La fiesta nacional del 15 de marzo es una ocasión tradicional para los extremistas de derecha húngaros para proclamar su antisemitismo y su negacionismo. Hasta la política tiene que ver en esto, porque se utiliza la fiesta nacional para criticar al gobierno de izquierda húngaro. Entonces, un gobierno de izquierda húngaro se lo critica, los judíos tienen que irse a pasar horas fuera de la ciudad para que no tengan problemas. En Italia, un gobierno de izquierda también con el problema de D'Alema y Israel y los judíos. Un artículo que apareció vamos al título, Escudo antimisiles Europa es la que aún no ha decidido protegerse. Apareció, decíamos, en La Stampa, en Italia. La NATO en riesgo de ruptura. Roma debe decidir rápido. La amenaza misilística de Irán afecta a toda Europa y los países que elijan no protegerse se expondrán a un futuro riesgoso. Es lo que declaró Tom Donnelly, experto de estrategia del Centro de Estudios de American Enterprise de Washington. También el secretario general de la OTAN lanzó una advertencia diciendo que toda Europa está expuesta a potenciales amenazas desde Teherán. Solamente dos países, que son Polonia y la República Checa, están realizando tareas de defensa por los ataques eventuales que pudieran provenir de Irán. Entonces el tema Irán no es Israel, sino también que Europa también está comprometida. Un valle de paz entre Israel y Jordania, un tema discutido en el sentido que los activistas ambientales Friends of Earth han definido la decisión del gobierno israelí como irresponsable. Este proyecto del gobierno israelí, el proyecto nacional de un gran plan para desarrollar un corredor económico en los límites Israel-Jordano-Palestino, llamado el Valle de la Paz, un gran plan que incluye grandes obras, canales, sistemas agrícolas, también líneas ferroviarias, etc. Esta noticia, un valle de paz entre Israel y Jordania, la hemos tomado desde Israelnet. En italiano se dice Israele, por eso a veces no es que haya un error, sino que como estamos transmitiendo desde Italia, decimos así, Israele. Indiferencia por la suerte de los soldados israelíes. Hay un senador italiano que está preocupado por el silencio que hay sobre la vida, el destino, la calidad de vida, las comunicaciones, la salud, la atención de los 3 soldados israelíes, y se pretende hacer en Roma un movimiento con miras a obtener información y garantías. También va a haber presentes parientes de los soldados para garantizar su estatus, su situación de vida. Sobre Irán, las rebeliones de las minorías, sobre las cuales no se habla. Pareciera, según la prensa internacional, que en Irán está todo compacto, pero en toda sociedad no hay nada compacto. Entonces, hace unos días hubo unas 30 mujeres detenidas y hay minorías calladas. Un teórico del complot dice: demasiados colores en los mapas, Occidente quiere desencadenar una guerra civil en Medio Oriente. Es un tema para ampliar en la sección en italiano, en el curso de italiano, porque sostiene que los problemas religiosos o los problemas de los distintos grupos religiosos árabes incluso tienen que ver en definitiva con una gran culpabilidad y un gran responsable, que es Occidente, que quiere otros colores, otros mapas en la zona. Este teórico del complot se llama Robert Fisk. La información la provee la Unità y también Informazione Corretta.
También está el tema que causó un gran, digamos, mal gusto en Alemania y en Europa, la declaración de un obispo, después y antes y previamente varios, 27 obispos alemanes que estuvieron visitando Israel. Un obispo concretamente comparó a Ramallah con el gueto de Varsovia. Esto produjo reacciones en el embajador de Israel en Alemania, que dijo significa haber olvidado todo. Es como que la historia pasa y la historia no pasa. Vamos justamente a esta información de los obispos para ampliarla un poco más. Para los obispos alemanes, Israel actúa como nazi, se había publicado hacía algunos días. En declaraciones durante un viaje de peregrinaje, durante la visita a Israel, 27 miembros de la Conferencia de Obispos Católicos Alemanes, varios de sus integrantes ofrecieron a la prensa italiana noticias que además salieron mucho en la prensa de Alemania, criticaron duramente a Israel, por ejemplo el obispo alemán Gregor Marina Franz Hanke, también el arzobispo de Colonia, el cardenal Meissner, quien dijo que estas son cosas que se hacen ni siquiera, que se hacen a los animales, ni siquiera a los animales, refiriéndose al muro de Berlín, haciendo un parangón entre el muro de Berlín que impedía salir de Alemania Oriental y la barrera defensiva que evita el ingreso terrorista. Un tema que causó bastante disgusto también aquí en la península itálica porque son autoridades en definitiva religiosas. Está el tema en España, una información que tiene que ver con la persecución a los genocidas franquistas. Reclaman que se persiga a los genocidas franquistas. El grupo parlamentario ERC pide quitar símbolos franquistas de edificios públicos, privados y de la Iglesia y que el Estado pague exhumaciones y también identificaciones. Y también que el rey de España pida perdón a las víctimas. Es un tema histórico de España que alguna vez se tenía que tratar. La información proviene de Europa Press y de Radio High desde Buenos Aires. Irán, Rusia y China se oponen a duras medidas contra Irán a propósito de Irán nuclear. Italia, ejemplar sanción judicial contra discriminación. La justicia italiana por vez, no primera sino por otra vez, ha declarado que un hincha de fútbol no puede llevar banderas del ex dictador Benito Mussolini. Es el tema del racismo y violencia en el fútbol. De Mussolini se pasa al antisemitismo, en fin, ahí digamos el límite es muy pequeño, ¿no es cierto? Y para ir terminando, podemos mencionar el tema de en Milán, Italia, una información italiana, en Milán se podría estar construyendo o podría estar naciendo la más grande mezquita en Europa. Se decía que iba a ser en Francia el lugar, pero podría ser Milán. Es una información del Corriere della Sera. Más allá de lo que hagan los demás y lo que hagan los otros, estos títulos nos pueden llevar como conclusión a saber de dónde viene la información, de dónde estamos viniendo y claramente hacia dónde estamos yendo. Está todo muy ordenado en el sentido, cuando uno analiza estos títulos, analiza los contenidos que están dispuestos aquí en EduPlanet, en la sección en español y en la sección italiano. Recuerdo para ver con detalle la sección italiano, un diccionario, un poco de sentido común basta para entender algunas palabras. Hay mucho contenido profundo para analizar y para pensar en la parte de italiano. En español ponemos así más títulos. Pero igualmente, con títulos de un lado, con profundidades del otro, no hay dudas sobre cómo está planteado la información internacional, porque además imparcialidad en la información no hay. Muchas gracias por acompañarnos y apreciar nuestras transmisiones de prueba de Asbará en español, Col Israel Info.